Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas Shavua Tov a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio del Daf Yomi de hoy. Hoy Bezrat Hashem estaba diciendo que vamos a concluir el cuarto capítulo del tratado y vamos a comenzar con Nahon. Vamos a acabar el cuarto capítulo y llegando pues a lo que sería casi la mitad de la Masejet del tratado de Pesajim. El quinto capítulo que empezaremos mañana es un capítulo que cambia un poquito el tercio, por así decirlo, porque ya empieza a hablar de las leyes del Corbán Pesaj. Hasta ahora hemos estado viendo la prohibición del Hametz, etcétera, y este capítulo cuarto que estamos acabando hoy, hemos visto el tema de las costumbres, que si se trabajaba en la víspera de Pesaj, si no se trabajaba, y otra serie de cosas así, y a partir de mañana entraremos en otros temas. Voy a compartir el DAF y vamos a comenzar Bezrat Hashem, ahí donde está marcado en amarillo. Ahí. Muy interesante el DAF de hoy, muy pintoresco y muchas cosas que nos hablan sobre cómo eran las cosas en el tiempo del Bet HaMikdash. Lo primero, vamos a recordar ayer que estuvimos hablando sobre la costumbre que tenían los habitantes de Jericó de separar la peá para las verduras. Y habíamos dicho que no se debía hacer así. Los jajamim le dijeron que no podían hacer así. ¿Por qué? Porque puesto que no hay una obligación de separar PA en las verduras, y vimos una veraita que nos decía por qué exactamente, porque no cumple uno de los 5 condiciones para que se deba separar PA, que es que no se va a almacenar, porque la verdura al almacenarla se va a pudrir. Entonces, los sabios no estuvieron de acuerdo. No he puesto el volumen, sí. Los sabios no estuvieron de acuerdo, perdón, creo que tiene 10, si no me equivoco. El último se llama Arde Pesajim y habla sobre todo lo que es el ser de Pesaj. O sea, no es la mitad exacta, pero hay un cambio de contenidos a partir del capítulo 5. Sí que en realidad sería casi la mitad. Muy bien, entonces, estábamos diciendo que el por qué no les permitieron los sabios a los habitantes de Jericó, les dijeron que estaba mal lo que estaban haciendo. Porque si venían los pobres y cogían de esas verduras pensando que eran PA, por lo tanto estaban exentas de separar el diezmo, iban a estar comiendo algo que en realidad sí tenían que separar el diezmo y por eso estarían comiendo cosecha que no estaba lista y estarían infringiendo una transgresión muy importante en la Torah. Entonces ahora nos trae un episodio sobre este asunto. Dice así, Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una verita. Ben Bohayan Natan Peala Yerek. Este chico llamado Ben Bohayan dio PA a las verduras, es decir, tenía un campo de verduras y determinó una parte que era PA, vinieron los pobres, cogieron de ello. Uba Aviv, cuando de repente llegó el padre, es decir, este Bohayan, Umatzala Aniyim Shayu Teunin Yerek Veomdim al Peta Hagina, se encontró con los pobres que estaban cargados de verduras y estaban ya en la puerta de su jardín por salir. Amar Laem les dijo, Banai, hijos míos, Ashlihu ma'alihem, es decir, dejad aquello que habéis recolectado. Vani noten lahem, kiflaim bemeusar. Es decir, ¿sabéis qué? Dejad lo que habéis cogido, yo os doy 2 por 1. Por cada verdura que habéis cogido, yo os doy el doble que ya se le separó el maaser. Es decir, puesto que pensabais que era PA y en realidad no ibais a separar el maaser, ibais a estar cometiendo una transgresión, yo os voy a dar el doble de lo que habéis cogido. ¿Sí? Lo mi pene sheanitzara, no es porque yo sea un tacaño, que no quiero daros lo que habéis cogido, era mi pene sheamruja jamim, enot nimpe ala yerek, sino porque les explico que la halajá dice que no se separa la PA para las verduras, entonces esas verduras que tenéis no están listas para ser comidas porque no se les separó el maaser. Entonces dice, perdón, pregunta la cámara, dice, lama lele membra lehu, no mi pene sheanitzara. Dice, ¿por qué le vino a decir que no es porque yo sea un tacaño? En realidad, Kiaji de lo lembru, ¿acaso no le había dicho ya que os voy a dar el doble? Entonces dice, en realidad, Dajoye ka matgelan.
en realidad para que los pobres no pensasen que en realidad les estaba engañando, les dijeron, dejad esto, yo os voy a dar el doble. Y después no iba a venir a darles nada. Entonces, por eso les vino a explicar. Muy bien, entonces, ahora sí entramos en la época del Bet HaMikdash, ¿sí? A lo mejor es el paso previo al capítulo próximo que habla del Korban Pesach. Dijimos, dice así, Tanu Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una bereita. Barishona, Hayu, Manijin, Orot, Kodashim. Muy bien, sabemos que en el Bet HaMikdash se sacrificaban animales, se ofrecían animales, ¿bien? Pero la piel del animal no se sacrificaba, el animal se despellejaba. Bien, ¿qué se hacían con todas esas pieles? Dice, al principio, todas esas pieles de los sacrificios, ¿qué hacían? Se dejaban en el Lishkat Beta Parva, es decir, en una sala especial del Bet HaMikdash, donde se ponían todas las pieles. ¿Qué pasaba? Leered, cuando llegaba la noche, Ayume Jalkino Tan Leanshe Betab, ¿qué hacían? Repartían las pieles que se habían recogido en un solo día entre las personas del Bet Ab. ¿Qué es el Bet Ab? Bueno, el funcionamiento de los Kohanim en el Bet HaMikdash estaba dividido por Mishmarot, es decir, guardias. Bien, una Mishmar estaba compuesto de 6 familias y cada Mishmar trabajaba una semana en el Bet HaMikdash. Es decir, tenía 6 familias, la primera venía el domingo, la segunda el lunes, la tercera el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y en Shabbat trabajaban entre todas las familias el que quisiese trabajar. Ahora, esa familia que trabajó ese día, entonces, ¿qué pasaba? Tenía el derecho de entrar al Beta Parvá, ¿sí? Y recoger las pieles en función de si había habido muchos sacrificios, se llevaban muchas pieles, y si había habido menos, se llevaban menos pieles. ¿Qué pasó? Dice, entonces entraban las personas del Betab, Veayu Baale Zeroot Otan Notlin Otan Bizroa. Entonces aquellos Kohanim que eran más fuertes, cogían y eso parecía las rebajas del Corte Inglés. Entraba uno, empezaba a darle codazos al otro y se llevaba más pieles que el otro. El más fuerte se llevaba más. Bien, entonces, ¿qué pasó? Le, eh, Itkinu, entonces para evitar esto, decretaron Sheyum Mejalkino Tan me Erev Shabbat le Erev Shabbat. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a dar una vez por día las pieles, sino que vamos a amontonar toda la semana las pieles que se van dando y el viernes, cuando se acaba, todas las personas de la Mishmeret pueden venir a recoger las pieles, pensando que así va a ser más equitativo el reparto. Entonces dice, de Atian Kuleu Mishmarot le Shaklan Behade, es decir, todas las personas de esa guardia venían, recogían su parte. Beadain, pero aún así, Hayu Gedole Kehuna Notlin Otam Beizroa, es decir, los Kohanim que eran más fuertes seguían cogiendo más que los demás. Entonces dice Amru Bealim, vinieron los Kohanim y dijeron todos en general, aquellos, todo tipo de Kohanim, Beigdishum, y que hicieron la Shamaim. Dijeron que todas las pieles que estaban en el Beta Parvá y que siempre todas las pieles de los Kodashim eran Kodesh. Es decir, ellos decretaron, ¿sí?, que siempre iban a donar esas pieles para la santidad del Betamigdash, para las necesidades del Betamigdash. Amru, lo hayu yamim mu'atin, H. Jifu et Eichal kulo betablaot shel zahab, shehen ama alama, que obi dinar zahab. Dice, no pasaron muchos días hasta que tuvieron suficiente oro para forrar todas las paredes del Ejal, del atrio, es decir, ahí donde estaba la menorá, ahí donde estaba el Shulchan, que ya hemos visto lo que era, y donde estaba el altar de oro, donde se quemaba el Ketoret. Toda esa habitación la pudieron forrar de oro. Perdón. ¿Por qué? Porque con esas pieles que estaban dedicadas a las necesidades del Bet HaMikdash se vendían y se conseguía oro. Bien. Ahora, ¿cuánto era ese oro que tenían? Dice, cada placa con la que forraban el ejal tenía una amá por una amá, es decir, medio metro por medio metro, y un grosor del grosor de una moneda de un dinar. ¿Sí? Así que era una cantidad muy grande, muy grande de oro. Regel, cuando llegaban las fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿qué hacían? Hayu, Mekaflin Otan, Umanijim Otan, Al-Gav Ma'ala, de Harabay. ¿Qué hacían? Quitaban estas tablas de oro en las cuales habían forrado el ejal
y las ponían a la vista de todas las olim, de todas las personas que subían al Bet HaMikdash para que viesen que de Sheyu Ole Regalim Roim Shemelachtam Na'a Be'en Ba Delem. Es decir, para que ellos viesen que efectivamente el hecho de que ellos pudiesen traer sus ofrendas, ¿sí?, servía para algo. Tenía un resultado que era que se podía comprar estas cosas, estas placas de oro para poder forrar, para poder embellecer el Bet HaMikdash. Muy bien, ahora vamos entonces a hablar de algo similar que dice así, Tana, les enseñaron una bereitá. Abba Shaul Omer, dijo Abba Shaul, Korot Shel Shikma Hayub Yerijo. Es decir, en Jericó había, en la ciudad de Jericó, ¿sí? Hay una pregunta, perdón. Sí, trato de hacerlo, pero a veces me emociono y se me va. Estamos aquí. Entonces dice Abba Shaul, ¿qué dijo Abba Shaul? Había vigas de sicómoro en Jericó, el árbol de sicómoro. Es decir, las personas que venían matones, personas con fuerza, y se las llevaban a la fuerza. Dube alim, vinieron los koanim, veikdishum, y los hicieron kodesh para el shamaim, es decir, lo hicieron ekdesh, lo consagraron al Bet HaMikdash, o al Mishkan en aquel entonces. Alehem, es decir, sobre ellos, sobre estos Baales de Rot, Beal Kayotze Bahem, y sobre las personas que eran como ellos. Amar a Bashaul, dijo a Bashaul, Ben Botnit, Mishum Abba Yosef Ben Hanin, Hoy li mi bet baitos, hoy li mealatan. Es decir, ahora vamos a ver que este Abba Shaul dijo varias cosas sobre varios Koanim Gedolim, que si bien ellos eran tzadikim, las personas que les rodeaban y que les aconsejaban y que les ayudaban en su labor, no lo eran. Entonces dice, hay de Baitos, que era el Cohen Gadol, y hay de aquellos que golpeaban, que tenían sus palos. Oili mi bet Hanin, oili mi malchishatán. Es decir, hay de la casa de Hanin, que era el Cohen Gadol, y de aquellos que estaban a su alrededor que daban malos consejos. Oili mi bet kartom, oili mi kulmosan. Hay de la casa de Kartom, Kartom era el Cohen Gadol, hay de sus plumas. ¿Por qué? Porque escribían papeles para denunciar a las personas. Oili mi bet Ishmael ben Piaji, hay de la casa del Cohen Gadol llamado Ishmael ben Piaji, Oili me agrofan, hay de sus puños. Es decir, que la gente alrededor de él venía a hacer las cosas por la fuerza dando golpes. ¿Por qué? Shehem, es decir, Baitos, Kartom, Hanin, Ishmael ben Piaji. Koanim Gedolim, eran Koanim Gedolim. Ubenehem y sus hijos eran Gizbarim, eran encargados de lo que era el Ekdesh. Vejatanehem Amarkalim y sus yernos eran Amarkalim, es decir, que sobre su decisión se decidía sobre qué iba el dinero para las necesidades del Bet HaMikdash. Y sus servidores de estas personas forzaban al pueblo con golpes para que pudiesen dar cosas para las necesidades del Bet HaMikdash. Es decir, los Kohanim, Gedolim eran gente buena, pero la gente que estaba a su alrededor, sus hijos y sus yernos, eran personas que no hacían las cosas de la manera correcta. Seguimos entonces. Ahora hablando del Bet HaMikdash o del Mishkan, y dice así, Tanur Rabbanan enseñaron nuestros sabios en una vereita. Arba Tzevachot Tzavcha Azara. Hay 4 Tzevachot. Tzevachá es un tipo de batkol, es un tipo de voz celestial. Entonces dice que hay 4 veces que la Azara exclamó. ¿Sí? 4 exclamaciones dijo la Azara. La Azara es el patio del Bet HaMikdash, haciendo referencia al Bet HaMikdash o al Mishkan. Dice Rishona, ¿cuál fue la primera? La primera dijo, Tseu mikan bene Eli. Es decir, la primera vez fue cuando exclamó, salid de aquí los hijos de Eli. Eli y Cohen eran Jofni y Pinjas. Eran los hijos, eran los Kohanim en la época en la que después va a estar Shmuel Anabí, ¿verdad? Y eran Kohanim que no hacían las cosas de una manera agradable para Hashem. Así nos dice el libro de Shmuel, que ellos no siguieron el camino
de su padre. Ahora, ¿por qué? Porque vinieron a impurificar el santuario de Akadosh Baruj Hu. Veotzafja, otra exclamación de una voz celestial que vino de la Azara, que dice, Tzemikan Isahar Ish Kefar Barkai. Sale aquí Isahar de la aldea de Barkai. ¿Por qué? Shemejabed Tatzmo Umejalel Koche Shamaim. ¿Por qué? Porque él se daba honores a sí mismo, pero despreciaba los sacrificios. ¿Por qué? Dejaba Karij Yadeh Beshirae Beabdi Aboda. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía? Cuando venía a encargarse de los sacrificios, se envolvía las manos con tela, es decir, como que si se pusiese unos guantes, como si le diese repulsión tocar la carne y todo esto. Entonces, él se daba honores a sí mismo, pero los Kodashim, que eran una ofrenda para Kadosh Baruj Hu, le daba asco tocarla o lo que sea, y entonces se ponía guantes, ¿sí? Y entonces estaba despreciando los Kodashim. Ahora dice, no solamente que estaba despreciando, sino que además servía, era una hatzitza, es decir, era una interrupción entre la mano y la carne, ¿sí? Y además era el desprecio hacia el Ekdesh, hacia lo que tiene santidad. Ahora tenemos dos exclamaciones, perdón, voy a ver la pregunta. No hemos cambiado de página. Lo que no puedo hacer es estar todo el rato señalando porque si no, no puedo leer el texto. Perdón, perdón. Estamos por aquí. Aquí estamos. Estamos aquí. Veod Zafja. Es decir, otra exclamación de una voz celestial salió del Bet HaMikdash y dice, Seushe Arim Reshechem, es decir, que levanten las puertas sus cabezas. Veikanes, y que entre Ismael ben Pajai, ben Pijai, Talmidosh el Pinjas, que entre Ismael, ¿sí? Ben Pajai, que iba a ser el nuevo Cohen Gadol, que era el alumno de Pinjas. Pinjas fue el Cohen que vino después de Lazar Cohen. Beishamesh que una Gedola, y que sirva como Cohen Gadol. ¿Sí? Pinjas también sabemos que es Eliyahu Naví, ¿no? Así nos dice la tradición. Veotzafja, otra exclamación que salió de la Zara. Seusha Rim Lashechem, que levanten las puertas los pórticos sus cabezas. Veikanes, y que entre Yohanan ben Narbai, Talmidó Shel Pinkai. Otro Cohen Gadol por el cual el Bet HaMikdash estaba muy contento de recibirlo como Cohen Gadol. Veimale, Keresó, Mikoche Shamaim. Y además dijeron sobre él que se llene su vientre de Koche Shamaim, es decir, de carne que fue consagrada en el altar. Amru Alab, dijeron sobre este Yohanan ben Narbai, Sheaya Ojel Shelosh Meot Agalim, Beshote Shelosh Meot Garbe Yain. Es decir, que comía 300 agalim, es decir, 300 becerros, y bebía 300 jarrones de vino. Evidentemente no hablaban de él específicamente, sino que en su casa los kohanim que estaban con él a su cargo comían estas cantidades. Veogel Arbaim Sea, Gozalot, Bekinuach, Seuda, y comía además 400 pichones como postre a su comida. Ambrulu, y dijeron, Kol Yamav Shel Yohanan ben Narbai, lo nimtza notar ba Migdash. Es decir, durante todo el tiempo que estuvo Yohanan ben Narbai como Cohen Gadol, nunca sobró, nunca hubo un sacrificio que quedó sobrante para el día siguiente, lo que sabemos que está prohibido. ¿Por qué? Porque él se ocupaba siempre de que hubiese en su casa para que todo el mundo pudiese comer. Muy bien. Ahora pregunta la Gemara, Mais al Kabe, es decir, ¿qué es lo que le pasó a Isahar Ishkefar Barkai? A este Isahar de la aldea de Barkai. Si os acordáis, dijimos que era el que se cubría las manos para hacer la boda. Dice, hambre, dice así, nos cuenta. Malka o Malqueta. Estaba el rey y la reina. Es decir, él estaba en la época del Bait Sheni, del segundo Bet HaMikdash, y había un rey y una reina de la familia de los Hashmonaim. Habu Yadbe, estaban sentados y se disponían a comer. Decían, bueno, ¿qué ponemos hoy en el menú? Malka Amar Gedaya, Yai. Es decir, el rey dijo, yo prefiero Gedí.
Gedí es un cabrito, ¿sí? Es decir, la carne del Gedí es más buena. Malqueta Ambra, la reina dijo, Imra Yai. No, dijo no, es mejor la ovejita, ¿sí? Carne de oveja. Ambrú le dijeron, ¿sabes qué? ¿Quién nos va a sacar de la duda? Man Mojaj, ¿quién nos va a sacar de la duda? Cohen Gadol. Llamemos al Cohen Gadol, ¿por qué? Porque él, que está en el Bet HaMikdash y come tanto de un tipo de sacrificios como de otro tipo de sacrificios, nos va a decir, ha probado el, el corderito y ha probado el cabrito, y entonces va a decir cuál es mejor. De Kamasik Korbanot Kol Yama, es decir, que se encarga de los Korbanot todos los días. Ata Ihu, vinieron y trajeron a este Cohen Gadol, Isahar, de la aldea de Barcay. ¿Y qué pasó? Ahve Beyade. Entonces, ¿qué hizo? Le pusieron la pregunta. ¿Y qué hizo? Hizo un signo de desprecio con la mano. Y dice, Igedaya Yai, Yasig le temida. Dijo, no, seguramente. En realidad es como que se estaba mofando del rey. Le dijo, mira, si en realidad fuese mejor el cabrito, habría sido destinado para el Korban Atamid, para ese sacrificio que se hacía todos los días. Entonces dice Amar Malka, dijo el rey, Joil, velo abele idma de Maljuta. Dice, puesto que tú te has burlado y no has tenido suficiente respeto hacia el reinado, porque me has hablado de una manera despectiva, Nifseku le yamine. Es decir, voy a decretar que te corten la mano derecha. Es la mano con la que hizo la señal de desprecio, ¿verdad? Yahev Shohad. Ufaske lismale. ¿Qué hizo? Isahar, este Cohen Gadol, cogió y sobornó al verdugo y le pagó para que en lugar de la mano derecha le corte la mano izquierda. ¿Sí? Dice Shema Malka, escuchó el rey que había pasado esto, Ufaske le yemina, y decretó nuevamente que le cortase la mano derecha. Y ahí no tuvo más remedio y le cortaron también la mano derecha, perdió las dos manos. Amar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, Berich Rahamana, dice Baruch Hashem, bendito sea Dios, de Ashkel le Isahar Ishkefar Barkai, le mitarpese mine behai alma. Dice, bendito sea Dios que vino a cobrarse de Isahar, de la aldea de Barcay, el pago por aquel desprecio que él hizo en su comportamiento, se lo cobró en este mundo y no se lo cobró en el mundo venidero. Es decir, puesto que él despreció a los Kodashim, los sacrificios, cuando él venía a ocuparse de ellos, cubriéndose las manos, a Kadosh Baruj Hu le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar sin manos. Mirá que neged, mirá. Pero vale más la pena que Hashem te cobre tus errores en este mundo a que te los guarde para el mundo venidero. Amar Rabashi dijo Rabashi, Isahar Ishkefar Barkai, Lotana Magnitin. ¿Sabes cuál fue el problema de este Isahar? Que no estudiaba, no conocía las Mishnayot. ¿Por qué? Porque nos dice la Mishnah, Ditnan, Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, que Basim Kodmin la Izim Bejol Makom. Es decir, que las ovejas, ¿sí? Corderitos, vienen antes de los cabritos en todos los lugares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tamid, el Korban tamid, está escrito primero sobre las ovejas. Yahol mi pene shemubharim beminan, ¿acaso no es porque tienen mejor sabor? Mutomar imkeves y abi corbano. Es decir, que si vienes a traer tu ofrenda de un keves, de una oveja, melamed sheshenehem shekulin kehad. El hecho de que dice si traes tu ofrenda del cordero quiere decir que puedes traerla o de una o de otra. En realidad no es porque esté primero, sino que los dos están en igual nivel. Ahora dice Rabina, estamos aquí acabando el capítulo, Rabina Amar. Rabina dijo, ¿sabes qué? No solamente que no sabía Mishnah, ni siquiera sabía Torah, no había leído los Pesukim. ¿Por qué? Afilu mikra nami lokra. Porque está escrito en la Torah, ish im keves im ez. Es decir, ya sea que trae un keves, una oveja, o un ez, o una cabra, imbae keves leyate, imbae ez leyate. Es decir, que si traes una oveja está bien, y si traes una cabra está bien. Quiere decir que los dos están equiparados en la Torah, y por lo tanto no hay uno que tenga prioridad que el otro. Seguramente lo que nos viene a decir también es que los dos tienen el mismo sabor, los dos son igual de ricos. Adran alaj
makom shenahagu, ve'adran alach makom shenahagu, ve'adran alach makom shenahagu, volveremos a ti capítulo, aquel lugar donde se acostumbraba, Bezrat Hashem y Belin Neder. Y además nos dice aquí, Besalik le Pesach Rishon, y terminan aquí todas las leyes de Pesach Rishon. Bezrat Hashem, vamos a empezar mañana con todo lo que tiene que ver con las mitzvot relacionadas con el Korban Pesach. Ese sacrificio que teníamos la obligación de llevar en la víspera de Pesach y que se tenía que comer en la noche del Seder. A eso hace referencia la Gadá, Pesach, Matzah, Umaror. Es decir, había que comer ese cabrito, matzá, con matzá y con maror, con hierbas amargas. Aquí llega nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Nos vemos mañana, Be'ezrat Hashem.